Buenas tardes a todos. Es un auténtico placer estar aquí, compartir este rato de charla y de debate jurídico con todos vosotros y, por supuesto, agradecer a la Fundación precisamente el darme esta oportunidad, ¿no? Cuando leía el título que se me proponía para la ponencia, ¿no? Consecuencias penales de los actos políticos del Parlamento y la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia, realmente, como se ha dicho antes, se trata de un título con carga de profundidad, ¿no? Un título que realmente, en fin, cuando menos es llamativo y nos tiene que hacer reflexionar de forma pausada. Y en esta primera reflexión que hago cuando me acerco al tema de esta ponencia, se me ocurren dos ideas que me parecen esenciales y que en realidad van a enmarcar, creo desde mi perspectiva, toda la discusión que tengamos al respecto sobre la intervención o la aplicación del derecho penal cuando hablemos de actos políticos del Parlamento o más bien de los parlamentarios, como voy a explicar a continuación, ¿no? Y estas dos reflexiones serían las siguientes. La primera y fundamental es que los tipos penales nunca pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales. Esto es una cuestión esencial que tenemos que tener clara desde un primer momento y que tiene dos implicaciones fundamentales. La primera es que cuando un determinado comportamiento o una determinada conducta sea ejercicio de un derecho fundamental dentro de los límites del contenido de ese derecho, nunca puede ser subsumido en un tipo penal, aun cuando lo sea formalmente, pero no puede dar lugar a la responsabilidad penal. Primera cuestión esencial. Segunda, que también es muy importante, aun cuando en un determinado momento un derecho fundamental, el ejercicio del derecho fundamental puede hacer en cierta manera excesivo, puede exceder de los límites que corresponden a ese derecho fundamental y en este sentido podría ser subsumible en un tipo penal, hay que tener muy en cuenta también lo que se conoce y ha consagrado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el efecto disuasorio desalentador en el ejercicio del derecho fundamental en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que significa que aun cuando un determinado comportamiento en un determinado momento pueda ser constitutivo de delito, en ocasiones es posible que haya que ponderar la aplicación del derecho penal para no producir ese efecto desalentador de cara al ejercicio de los derechos fundamentales. Porque esto es una idea primordial, como decía al principio de mi intervención, porque partiendo de estas ideas, en ningún caso la aplicación del derecho penal puede suponer una negación de la capacidad de los parlamentarios para expresar libremente sus ideas. En ningún momento la aplicación del derecho penal puede suponer la limitación de derechos fundamentales como el derecho a la libertad ideológica o el derecho a la libertad de expresión. Y es que la aplicación del derecho penal en un Estado democrático como es el nuestro debe ser siempre proporcional. Y de ser proporcional tanto a la hora de interpretar el tipo penal como a la hora de la operación de subsunción de la conducta en el tipo penal. Por tanto, fundamental esta idea. Cualquier análisis que hagamos sobre consecuencias penales de determinados actos políticos tiene que estar enmarcada en este respeto absoluto a los derechos fundamentales. Y otra segunda idea que me parece también esencial, ¿cuál es? Y eso me va a diferenciar un poco del enfoque quizás de que se ha dado por la anterior ponente, me voy a explicar enseguida, e incluso de la introducción. Cuando hablamos de responsabilidad penal, hablamos de responsabilidad individual. Esto es una obviedad, pero conviene tenerla muy en cuenta. Por tanto, realmente no hablaríamos propiamente de consecuencias penales de los actos políticos del Parlamento, sino, como decía al principio, posibles consecuencias penales de los actos políticos de los parlamentarios. El derecho penal es siempre, como digo, derivado de un acto y es siempre responsabilidad individual. No solo es siempre responsabilidad individual, sino que además es siempre una responsabilidad que va unida al dolo o a la culpa. Así lo exige el Código Penal y, por tanto, no hay delito sin dolor ni culpa, que significa que en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento, no existe responsabilidad objetiva. Ninguna persona responde objetivamente de un hecho si no concurre en él dolo o culpa. Por tanto, nadie es responsable penalmente por el mero hecho de ocupar un determinado cargo. La aplicación de un determinado tipo penal exige, en este ámbito parlamentario y en cualquier otro, como digo, ese análisis sobre ese juicio de autoría tanto sobre el tipo objetivo como sobre el tipo subjetivo del delito. Por tanto, mi perspectiva a la hora de acercarme a esta cuestión que se me planteaba en el debate, como decía con anterioridad,
es completamente distinta, porque necesariamente si hablo de responsabilidad individual y hablo de aplicación del derecho penal a determinados actos cometidos por parlamentarios, necesariamente tengo que hablar de prerrogativas parlamentarias. Tengo que hablar de inviolabilidad, tengo que hablar de inmunidad y tengo que hablar de aforamiento, porque eso además me va a permitir enlazar con las competencias de los tribunales superiores de justicia que también estaban incluidos en el título. Estos son conceptos, inviolabilidad, inmunidad, aforamiento, que bueno, parece que son entendidos, digamos, perfectamente por todo el mundo, parece que todo el mundo conoce perfectamente los ámbitos y el límite de estas prerrogativas parlamentarias, pero en ocasiones no están así. Me parece especialmente interesante delimitarlas con precisión, porque eso nos va a permitir entender, como digo, cuándo, cómo se va a poder exigir responsabilidad penal a un determinado parlamentario por determinado acto cometido en el ejercicio de sus funciones. La inviolabilidad. La inviolabilidad delimita el marco de actuación de los miembros del Parlamento. La inviolabilidad supone una garantía constitucional de irresponsabilidad frente a las opiniones y a los votos emitidos por los miembros del Parlamento. Por tanto, hay un primer blindaje frente al ejercicio de acciones penales frente a o contra un miembro de un Parlamento cuando, como digo, esa supuesta responsabilidad penal se pretenda derivar de las opiniones o de los votos que emitan los diputados, los senadores, hablamos a nivel nacional, o los miembros de las asambleas parlamentarias. Es absolutamente esencial, y así lo ha intentado hacer tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que delimitemos tanto material como funcionalmente el ámbito de la inviolabilidad. Porque fijaos lo que estamos hablando, hemos dicho que es una garantía constitucional de irresponsabilidad, es un escudo frente al ejercicio del derecho penal que no pretende sino garantizar el buen funcionamiento de las cámaras y fundamentalmente pretende evitar cualquier entorpecimiento en el debate y en la discusión que se desarrollen en la Cámara. Por tanto, es una prerrogativa, como digo, la inviolabilidad en este sentido institucional que acabo de manifestar, que es fundamental esta concepción institucional de la inviolabilidad. No hablamos de derechos subjetivos de los parlamentarios, no hablamos de privilegios y, por tanto, estamos hablando necesariamente de una interpretación restrictiva por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, por precisar el ámbito material, lógicamente, cuando hablamos de opiniones y votos emitidos en el ejercicio de las funciones, estamos hablando de ordinario de las manifestaciones, aparte de los votos que los parlamentarios hagan o realicen durante sus intervenciones. Ámbito funcional, en el ejercicio de sus funciones. Esto es una cuestión que sí que puede plantear una mayor discusión y es un tema interesante quizás para el debate, es un tema que no está cerrado ni jurisprudencial ni doctrinalmente, que es exactamente, parece que existe un cierto acuerdo unánime en que la inviolabilidad cubre aquellos actos que tienen lugar propiamente en la sede del Parlamento, cualquiera de sus órganos, de sus articulaciones orgánicas, también cuando se realizan en el exterior, pero es una reproducción clara de un acto parlamentario, pero se plantea mucho más discusión cuando pretendemos discernir si esa inviolabilidad cubre aquellos actos que realizan los parlamentarios fuera de la sede parlamentaria ejerciendo funciones representativas. Estamos hablando, por ejemplo, de determinadas declaraciones que se puedan hacer tras un meeting o determinadas declaraciones que se puedan realizar en una entrevista y que puedan ser en principio prima facie constitutivas a lo mejor de un delito de injuria que se pueda plantear si están o no cubiertas por la inviolabilidad parlamentaria. Como digo, aquí hay mayor discusión tanto doctrinal como jurisprudencial. El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en alguna sentencia, la sentencia 51/1985, que hizo una interpretación restrictiva de este ámbito funcional de la inviolabilidad parlamentaria y consideró que exclusivamente los actos que se practicaran en sede parlamentaria, como he dicho, o en cualquiera de los órganos, las articulaciones orgánicas del Parlamento, eran propiamente, genuinamente actos parlamentarios y por tanto tenían que estar cubiertos por la inviolabilidad. Sí que es verdad que hay alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sostenido una interpretación algo más amplia de este ámbito funcional de la inviolabilidad y ha reconocido, por tanto, el juego de esta prerrogativa parlamentaria con respecto a actos que no son enteramente parlamentarios en el sentido que acabo de explicar. Por tanto, es una prerrogativa, inviolabilidad, prerrogativa, interpretación restrictiva, ámbito material que he señalado, del ámbito funcional que he señalado.
Desde el punto de vista del derecho penal se plantea también una discusión interesante en la que no voy a entrar porque nos daría lugar a otro debate completamente distinto, que es la naturaleza de esta inviolabilidad. Me refiero, si estamos hablando de una causa de exclusión de la antijuricidad, estamos hablando de una causa de exclusión de la culpabilidad o incluso una causa de exclusión de la pena. No voy a entrar ahí porque, como digo, lo que me interesa fundamentalmente es resaltar esa concepción funcional y ese blindaje al que se ha referido alguna vez en la Sala Segunda del Tribunal Supremo frente al ejercicio de acciones penales que pretendan perturbar el funcionamiento del Parlamento. Precisamente porque lo que pretende la inviolabilidad es defender o proteger el buen funcionamiento del Parlamento, la inviolabilidad parlamentaria, como ocurre con la libertad de expresión, nos resguarda de la comisión de cualquier delito. La inviolabilidad parlamentaria, ha declarado en alguna ocasión el Tribunal Supremo, no es un cobijo de arbitrariedad. Solo se justifica cuando sirve a esa finalidad de proteger la función parlamentaria, proteger la discusión y la formación de opinión en el ámbito parlamentario. De manera que cuando se trata de ejercer una acción penal frente a un determinado acto que no es genuinamente parlamentario, porque es ajeno al estatuto personal del parlamentario y por tanto no está ligado a ese debate o esa discusión interna dentro del Parlamento, ese blindaje decae y por tanto es posible ejercer acciones penales. Los parlamentarios no tienen, digamos, capacidad de vulnerar cualquier derecho o cualquier bien jurídico que esté tutelado por ordenamiento por el mero hecho de su condición de parlamentario. De manera que cualquier juicio que hagamos sobre la posible responsabilidad penal de un determinado acto parlamentario exige realizar esta ponderación, una ponderación de los distintos intereses en juego. Y aquí me gustaría destacar una cosa que me parece también importante, que en ocasiones no sé si está excesivamente clara cuando se habla de inviolabilidad. Vamos a ver, la inviolabilidad, y así lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el resto de las prerrogativas parlamentarias, son una injerencia o son una interferencia en el derecho de acceso a los tribunales que está consagrado en el artículo 6 del Convenio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, son una injerencia las prerrogativas parlamentarias porque, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afectan a la esencia del derecho de acceso a los tribunales porque impiden el ejercicio de acciones penales. Esto supone que cualquier aplicación que se haga de las prerrogativas y concretamente de la inviolabilidad debe hacerse de una manera proporcional. Ya decía al principio de esta intervención que la aplicación del derecho penal debe ser siempre proporcional en un Estado democrático. Pues bien, también consecuentemente también la aplicación de las prerrogativas parlamentarias deben ser proporcionales. De manera que se debe encontrar el equilibrio entre esa limitación o esa injerencia al derecho al acceso a los tribunales y el derecho del parlamentario a expresar libremente su opinión y, por tanto, participar libremente en la formación de las decisiones. Y aquí hay una idea que me parece también importante a la hora de analizar o cómo realizar esa ponderación en la que insiste el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es, a la hora de valorar esta proporcionalidad, mientras más alejada de la función parlamentaria esté el acto que se pretenda subsumir en el tipo penal, con mayor intensidad habrá que justificar la aplicación de la inviolabilidad. Por tanto, como digo, es muy importante que tengamos en cuenta qué es la inviolabilidad, cuáles son sus ámbitos. Su ámbito funcional es una garantía institucional, no es un privilegio del parlamentario y, por tanto, la ponderación de interés es absolutamente necesaria que se exige para su aplicación en este marco de absoluta compatibilidad en un Estado democrático entre la aplicación del derecho penal y el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos el derecho, como decía al principio, de la libertad ideológica, como el derecho de participación política cuando hablamos de consecuencias penales de los actos cometidos por los parlamentarios. La inviolabilidad es la primera prerrogativa fundamental desde el punto de vista del derecho penal, que no estaría completa si no habláramos también de una garantía más procesal que sustantiva, a diferencia de la inviolabilidad, que es la inmunidad. No me voy a detener en exceso aquí porque, bueno, creo que esta quizás es una inmunidad, una prerrogativa, aunque plantea también problemas, pero es quizás más conocida. Aquí además hay diferencia entre los diputados y senadores y los miembros de las asambleas parlamentarias autonómicas. La inmunidad no significa, sino cuando hablamos de diputados y senadores a nivel nacional, que estos no podrán ser detenidos sino supuestos de flagrante delito y que
la inculpación, para que puedan ser inculpados o procesados, será necesaria la previa autorización de la Cámara Legislativa a la que representan. Esta necesidad de autorización de la Cámara Legislativa a la que representan, como digo, se circunscribe a los diputados y a los senadores a nivel nacional porque los estatutos de autonomía no reconocen propiamente esta necesidad de que la Cámara Legislativa dé su autorización para inculpar o para procesar, si consagran el que no puedan ser detenidos a los casos de flagrante delito, pero no consagran esta necesidad de que la Asamblea Legislativa dé esa autorización para inculpar o para procesar a los miembros de la Asamblea Parlamentaria. De hecho, algún autor habla, cuando hablamos de los miembros de los parlamentos de la Asamblea Parlamentaria, que estamos hablando de una inviolabilidad sin inmunidad plena, precisamente porque no se garantiza, no se prevé esa necesidad de que se conceda la autorización por parte de la Cámara respectiva. Cuando hablamos de inmunidad parlamentaria, sí que me gustaría destacar algunas cuestiones que me parecen interesantes. La primera de ellas es que esa inmunidad parlamentaria, por ejemplo, cuando hablamos de diputados o senadores a nivel nacional y cuando relacionamos con la cuestión del suplicatorio, no significa que no se pueda iniciar un procedimiento penal contra un miembro de un parlamento. Es necesario, se puede iniciar un procedimiento penal sin necesidad de pedir un suplicatorio cuando hablamos de diputados o senadores, para realizar un primer análisis y determinar si existen unos indicios de racionalidad determinada. Esta inmunidad solo juega para los procesos penales y, como ocurre con la inviolabilidad, debe ser también, por supuesto, objeto de interpretación restrictiva. De nuevo, no estamos hablando de un privilegio de los miembros del Parlamento, sino de una prerrogativa parlamentaria destinada, en este caso, fundamentalmente, a diferencia de la inviolabilidad, no tanto a consagrar la formación o la toma de decisiones en el Parlamento, como la no alteración del número, de la composición del Parlamento a través de la privación de libertad o de la iniciación de procesos penales injustificados por parte de los tribunales. Aquí además hay que tener en cuenta, cuando hablamos, por ejemplo, de suplicatorio, en el caso de diputados y senadores, que la función de esta petición de autorización a la Cámara no es sino que la Cámara efectúe ese control sobre esa significación funcional de la prerrogativa. A la Cámara no le corresponde controlar el fundamento de la pretensión penal que se pretenda ejercer, sino exclusivamente que no se pretende iniciar un juicio político contra sus miembros. Comentaba antes que en el tema, con respecto a los diputados autonómicos, tenemos esa inviolabilidad sin inmunidad plena porque los estatutos de autonomía no consagran esa necesidad de petición de suplicatorio a la Asamblea Legislativa. La mayor parte de los estatutos de autonomía no lo prevén así, sino que, por ejemplo, tengo aquí delante el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que habla, sino, lógicamente, durante su mandato no pueden ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito correspondiendo añade decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Andalucía. Artículos similares hay en el Estatuto Autónomo de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón, o el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid. En este sentido, parece, y así lo ha reconocido también algún autor, que se refuerza el papel de los tribunales superiores de justicia, porque al no existir ese control, esa autorización previa a la Asamblea Autonómica para el ejercicio de la acción penal, en el sentido del control, si efectivamente esa acción penal pretende alterar la composición de la Cámara, parece que corresponde a los tribunales superiores de justicia, prima facie, realizar ese juicio sobre si realmente el ejercicio de la acción penal pretende un significado político en el caso en cuestión. En este sentido, hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional, es una sentencia del año 1981, que declaró inconstitucional una norma del Parlamento Vasco que pretendió extender la inmunidad parlamentaria plena a todos los miembros de la Asamblea Parlamentaria y pretendió introducir la necesidad de que para procesar diputados autonómicos del Parlamento Vasco se tuviera que pedir la autorización a la Asamblea Parlamentaria. Es verdad, o al Parlamento, es verdad que el Tribunal Constitucional estima el amparo por considerar que el cauce no era adecuado porque se pretendía reformar el Estatuto de Autonomía
o se entendió que era una reforma de facto del Estatuto de Autonomía y sin embargo se quería realizar a través de una ley ordinaria, pero como digo, es una sentencia interesante también porque realmente el Tribunal Constitucional no parece hallar una razón cualitativa o material para que los diputados, los miembros de la Asamblea o de los parlamentos autonómicos no tengan esa inmunidad plena como en el caso de los diputados y senadores. Hay que tener en cuenta que el debido respeto a estas prerrogativas parlamentarias, a la inviolabilidad y esta última, a la inmunidad, es una cuestión esencial hasta el punto, por supuesto, para el respeto a los derechos fundamentales, pero también para la posible exigencia de responsabilidad penal a aquella persona que no lo haga. Hay un artículo expresamente en el Código Penal en el que se castiga a aquella autoridad, funcionario público que pretenda el ejercicio de acciones penales sin respetar estas garantías parlamentarias. Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento. El aforamiento es una cláusula de cierre, así se refiere ahí al Tribunal Constitucional, que completa esta trilogía de prerrogativas parlamentarias y que refuerza esta necesidad de proteger el buen funcionamiento de las asambleas parlamentarias. Los diputados y senadores nacionales están aforados ante el Tribunal Supremo, los autonómicos ante el Tribunal Superior de Justicia, ante los Tribunales Superiores de Justicia. Aquí, y voy a ir ya bastante rápido, se plantea un tema interesante con respecto a la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de exigencia de responsabilidad penal a los diputados autonómicos, que son lo que se denomina la concurrencia de aforamientos. Muchos estatutos de autonomía prevén el aforamiento del diputado ante el TSJ en el Tribunal Superior de Justicia en el caso de que el delito se haya cometido en el territorio de la comunidad autónoma y, sin embargo, en el caso de que el delito se haya cometido fuera del territorio de la comunidad autónoma, atribuyen el aforamiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El aforamiento no es más que una alteración de la regla de competencia general, no es más que una regla de competencia objetiva que atribuye a un determinado tribunal el conocimiento del enjuiciamiento, de la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra los miembros de los parlamentos. Esta concurrencia de aforamiento puede plantear problemas en el tema de a quién le corresponde el conocimiento de determinados asuntos, si al Tribunal Superior de Justicia o a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y son problemas que están íntimamente relacionados con el lugar de la comisión del delito, que no son propios de este ámbito, sino que son generales a otros muchos delitos que no producen consecuencias jurídicas solo en un determinado territorio. La solución a estos problemas no es sino aplicando lo que es jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Penal, que es acudir, en primer lugar, a lo que se conoce como la teoría de la ubicuidad, que no es sino que un delito se comete en todos aquellos lugares en los que se tienen lugar algunos de los elementos del tipo, sea tipo objetivo o sea tipo subjetivo, de manera que cualquiera de estos territorios sería competente para el enjuiciamiento de la conducta. Pero con este único elemento de la ubicuidad no soluciona todos los problemas. Desde el punto de vista del derecho procesal penal hay que tener en cuenta también, para delimitar la competencia entre los tribunales superiores de justicia o, en su caso, la sala de lo penal, cuando hablamos de aforados, hay que tener en cuenta también criterios como la inescindibilidad del hecho o el hecho de la conexidad entre delitos. El objeto del proceso penal puede ser escindible en un determinado momento, de manera que se pueda desgajar parte de él para que sea enjuiciado por un tribunal, en este caso por el Tribunal Superior de Justicia, como ocurrió, por ejemplo, con el tema del proceso, con el tema del delito de desobediencia que se atribuye al Tribunal Superior de Justicia, mientras que el Tribunal Supremo conoce de otra parte, pero en ocasiones eso no es posible, se produce lo que se conoce en el ámbito del derecho penal como la división de la continencia de la causa y, por tanto, se produce una unificación de todo el objeto del proceso en un solo tribunal. Pero, como digo, son problemas comunes y no exclusivamente propios del ámbito o de las posibles consecuencias penales de los actos protagonizados por los parlamentarios. Hay que tener en cuenta también, y voy terminando, en el ámbito de la competencia, de distinguir la competencia entre los tribunales superiores de justicia y, en su caso, la Sala de Penal del Tribunal Supremo, que no se pueden plantear cuestiones de competencia al Tribunal Supremo. Por tanto, el Supremo tiene la última palabra en materia de competencia, si se suscita alguna cuestión, independientemente de cuál sea la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, de qué se trate. Y hay que tener en cuenta también que cuando haya aforados, puede ser que se haya dado el caso de que haya aforados o no, y no aforados,
y en esta disyuntiva de nuevo habrá que atender a criterios de conexidad, criterios de imprescindibilidad del hecho para determinar si lo mejor para el proceso, para la mejor marcha del proceso penal es que el enjuiciamiento sea conjunto para todos los aforados y no aforados, o sea en enjuiciamientos distintos. En definitiva, si hablamos y por terminar, consecuencias penales de los actos políticos del Parlamento, no, exactamente consecuencias penales de los actos políticos de los parlamentarios. Los parlamentarios, la inviolabilidad parlamentaria no les blinda frente al ejercicio de acciones penales que persigan alterar el funcionamiento de la Cámara, alterar su número, alterar su toma de decisiones, alterar su proceso de votación, pero no le protege frente a aquellos actos parlamentarios que violen otros derechos, otros bienes jurídicos que estén igualmente tutelados en el ordenamiento jurídico y por supuesto frente a aquellos actos que sean subsumibles en tipos penales que sean completamente ajenos al estatuto personal del parlamentario. Ya decía que esto es jurisprudencia consolidada tanto de la Sala del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese juicio de proporcionalidad al que hacía referencia, ¿no? Mientras más alejado esté un determinado acto de la función propia del parlamentario, en el sentido de que forme parte del proceso de votación o el proceso de la toma de decisiones, más tendremos que justificar la inviolabilidad, la aplicación de la inviolabilidad para no exigencia de la responsabilidad penal de los parlamentarios. Porque, y con esto quiero terminar, estas prerrogativas parlamentarias suponen una limitación, injerencia en otros derechos fundamentales, fundamentalmente el derecho al acceso a los tribunales y, por tanto, tiene que ser objeto de interpretación restrictiva. Con esto quería terminar. Les agradezco, por supuesto, su atención y quedo a la disposición de todos ustedes en el momento en que el moderador lo considere pertinente para contestar cualquier pregunta o aclaración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Creo que han sido dos intervenciones llenas de interés y que desde luego plantean numerosas cuestiones. Como he dicho, mi intención es que ahora se responda simplemente un par de preguntas, más bien para separar las dos mesas y que el grueso del debate sea después. De momento hay una pregunta que se nos plantea desde Colombia. Se nos plantea lo siguiente: ¿es inviolable un voto parlamentario en favor de una ley cuando esa ley tiene como contenido un estricto beneficio personal? En virtud de lo mismo, cualquier opinión sobre su aprobación resulta inviolable. Creo que para enmarcar la pregunta hay que entender también que el sistema presidencialista americano es muy distinto al sistema parlamentario español. La forma de aprobación de las leyes y de participación de los diputados, tanto en su impulso como aprobación posterior, es muy diferente. Por lo tanto, el supuesto que nos plantea Dinier Sandoval es un supuesto no raro en muchos países en donde pues algunos diputados buscan ese contenido en las leyes. Sí, contesto, ¿verdad? Sí, contesta. Sí. Vamos a ver, desde nuestra perspectiva, como tú bien dices, las normas no se controlan. Si lo que estamos hablando es la aprobación de una ley, el control de las leyes no le corresponde, lógicamente, al derecho penal, sino que sería a través del control, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, de la norma correspondiente. Por tanto, no sería un supuesto propiamente de inviolabilidad en este sentido. De hecho, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, cuando habla, por ejemplo, del delito de prevaricación, que es un delito que persigue la autoridad funcionario público, que dicta una resolución injusta, una resolución arbitraria, queda precisamente excluido el delito de prevaricación los actos políticos, porque se considera que los actos políticos, como sería, por ejemplo, cualquiera que podamos imaginar, quedan fuera de la persecución del derecho penal, y en este caso la aprobación de una norma no sería subsumible desde nuestra perspectiva
en un tipo penal. Por tanto, no entraríamos ni siquiera a analizar si juega o no la inviolabilidad. Sería necesario una actuación por parte del parlamentario más allá de la emisión del voto, desde mi perspectiva, para la aprobación de la norma correspondiente, cuya ajuste o no al ordenamiento jurídico debería de analizarse a través de los instrumentos de control del carácter ajustado al ordenamiento de la norma de que se trate.